cuán difícil ha sido para esta humanidad conectarse a su espíritu. Esto la alejó de la totalidad, la unidad con lo superior que el hombre poco antes de morir puede recordar por chispazos de conciencia. Para llorar por sus errores, su tiempo perdido, por esto nunca fueron felices. Muertos vivieron sin internalizarse. Todos los días de sus vidas actuaron mal contra el prójimo, que es hacerlo contra sí mismo. Chisme, violencia, vicio, odio, ira, crimen, se dejaron llevar por las ilusiones del mundo. Y cuando alguien o algún suceso les llamó a rectificar, por su inconsciencia de creerse perfectos, salvados y justos, se sintieron agredidos y por esa ceguera se alejaron de la ley del todo que conduce a lo absoluto. El contenido hoy es de mayor fuerza, pues esta es una síntesis del pensamiento cristal, ley, saber, luz, comprensión, la nueva conciencia que la humanidad necesita preparar para vivir en la próxima edad que se avecina. La lógica de la lógica actúa en 7 niveles del intelecto humano. 2 para la mente que conforman la razón. 3 para el espíritu humano que accede a la naturaleza del ser. 2 al alma individual que dan identidad al sendero del hombre. Muy buenos días, bienvenidos hoy sábado a las 10 de la mañana, como nuestra cita habitual en La Voz de los Corazones. Les damos un saludo caluroso porque han puesto su voluntad en acción para podernos escuchar y que sábado tras sábado puedan encontrar o podamos encontrar todas las herramientas para que podamos dar un cambio en nuestras vidas. Bienvenidos, hola Nancy, Felipe. Hola Susana, muy buenos días para todos. Hoy como todos los sábados a las 10 de la mañana, muy contentos de estar aquí, de estar con esta información tan importante de la cual se ha venido entregando hace mucho tiempo y que nos va a dar claridad en muchos asuntos y muchas cosas que nos pasan o suceden en nuestro diario vivir. Entonces, como para tener esa parte de reflexión y todo lo que debemos saber y de poder organizar nuestras vidas acerca de ciertos acontecimientos que nos pueden estar sucediendo. Entonces, un saludo a Nancy, muy buen día. Muy buenos días para todos, Susana, Felipe, nuevamente compartiendo con ustedes por este medio La Voz de los Corazones. Hoy nos sumamos a estos temas maravillosos que cada 8 días, como Susana nos lo dijo, se regalan para ustedes, para sus espíritus. Entonces para nosotros es una alegría poder compartir desde sus hogares todo este conocimiento, este aprendizaje, y lo más hermoso es poder llevar a la aplicación y al cambio de nuestras vidas. Bienvenidos. Bueno, y es que hoy vamos a tener un conversatorio muy agradable y muy ameno, porque como lo escucharon en la introducción, La Voz de los Corazones, sábado tras sábado, ha logrado encontrar herramientas que podamos aplicar en nuestras vidas para lograr un cambio. Como lo comentaba Felipe, se avecinan unos acontecimientos y nosotros hemos hablado acerca de la profecía, que nos trae la profecía y la esperanza que nos trae también la profecía. Sin embargo, para nosotros gozar de esa esperanza, pues necesitamos hacer un cambio. Pero ese cambio es a través de identificar lo que hemos, digamos, de los errores que hemos cometido. Entonces, ahorita vemos que en la humanidad lo que más impera es el chisme, el odio, estar el uno contra el otro, estar en esa división, ¿cierto? Y que a la final cuando nos llaman a rectificar o que alguien nos hace un diálogo para que podamos corregir, nos sentimos agredidos. Pero entonces el día de hoy queremos hablar acerca de cómo gestar un nuevo ser a través de los 7 niveles del intelecto humano. Es decir, Nancy y Felipe, que el día de hoy vamos a comprender que nosotros pues tenemos una medida de pensamiento en siete niveles.
Así es, Susana. Son 7 niveles de interpretación. No quiere decir que una persona interprete más que la otra, no. Son 7 niveles de acuerdo a las vivencias y a esas memorias que nosotros tenemos guardadas. Entonces, de ahí se va, digamos, ampliando ese conocimiento que día a día, cada 8 días, entrega la voz de los corazones. Entonces, como decíamos ahora, va a ser un programa maravilloso, con muchas herramientas, porque de eso se trata, de que cada 8 días podamos, como dicen uno de los compañeros de fórmula de nosotros, ahí bien juiciosos, sentaditos, tómense su tintico, sus crispetas, su desayuno, pero bien atentos que lo que viene promete. Claro que sí, y lo más importante es que toda esta información, como hablaba ahorita Susana, es la que se encarga, digamos, de nosotros identificar de qué manera en los procesos que vivimos a diario podemos estar como en esa práctica diaria, donde vamos dándole como ese molde, o darnos cuenta de cómo funciona dentro de nuestro espíritu y cómo debemos hacer las cosas enfocados en la parte, digamos, de muchos ataques o cosas que van sucediendo durante el transcurrir de los días, en el trabajo, en el estudio, con nuestra misma familia, pero es identificar cómo se debe trabajar y cómo debemos hacer las cosas de la mejor manera. Entonces esperamos que les guste, que les disfrute, así como nosotros acá lo disfrutamos tanto. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica, dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bueno, entonces para comenzar este maravilloso conversatorio que tenemos el día de hoy para ustedes, debemos de recordar, en un programa lo estuvimos tocando cuando hablamos de los logosoles, Juan David y Ana Milena nos entregan ese maravilloso tema para que lo rememoren, y es que nosotros estamos conformados por 3 cuerpos, la mente, el espíritu y el alma. Entonces, cuando hablamos de que el intelecto se da en 7 niveles, entonces tenemos que hay 2 condiciones para la mente, que es ese cuerpo, pues el cuerpo de la mente. 3 para el espíritu y 2 para el alma. Entonces, recordemos que la mente guarda memorias. La mente es ese depósito donde nosotros, en el transcurso de nuestras vivencias, desde que nacemos con nuestros padres, todas esas memorias cuando fuimos al colegio, todo lo que guardamos del colegio, de la universidad y también pues con nuestros amigos, todas esas memorias se van guardando en el depósito de la mente. Entonces nosotros vamos creando un ser, o digamos nosotros nos vamos formando de acuerdo a esos patrones culturales y todas esas memorias que vamos guardando. Así es, Susana. Si nosotros nos colocamos a ver, la mente es, digámoslo, como ese archivo de memorias. Y no solamente en este momento, digamos, de esta vida que llevamos, sino que traemos memorias de mucho antes que están ahí guardadas. E incluso podemos colocar un ejemplo, muchas veces recordamos alguna memoria vivida y decimos, porque si yo ya esto lo he hecho o lo he vivido, entonces ahí está ese depósito de memorias que se activa cuando se vive alguna situación o alguna circunstancia y se trae digamos, a ese momento. Entonces mire qué importante es nosotros poder conocer la mente y qué es lo que guardamos dentro de ella.
Claro que sí, y aclarando todo lo que, digamos, se viene hablando, recordar que siempre todas esas memorias las tenemos grabadas dentro de la mente. Entonces, por eso es que sabemos identificar cuando, digamos, una fruta, cogemos un mango, esa memoria del olor, qué sabor tiene, qué tamaño tiene, qué color tiene, todo esto se va conformando como una memoria a través del tiempo y, como decía Nancy, a través de las encarnaciones y, digamos, cada día que transcurrimos estamos con todas esas memorias ahí activas que quedan ahí grabadas, pero que, como dice ella, es un archivador. Todo lo que vivamos a diario, todo eso se va grabando, se va guardando ahí, que es todo lo que, digamos, a través de los 5 sentidos son apercibidos por ellas mismas, y esa se va guardando ahí como esa memoria. Entonces, tenemos que la mente tiene 2 condiciones. La mente en su cuerpo mental dice cualquier cosa, y 2, la razón es dubitativa y se dice quién sabe, tal vez, por qué. Entonces, la mente, cual depósito de memorias en su cuerpo mental, dice cualquier cosa. Entonces, como venimos diciendo, nosotros vamos creando una falsa imagen a través de nuestros patrones culturales. ¿Por qué falsa? Porque ya hemos venido de programa tras programa hablando acerca de nuestra identidad original. Entonces empezamos a preguntarnos el por qué, el tal vez, el quién sabe, pero es de acuerdo a nuestro patrón cultural. Entonces, si se nos presentan ciertas situaciones, siempre vamos a actuar desde esa parte, desde la creencia que me han impuesto, que me han enseñado a mí, desde la religión, desde las doctrinas, pues, que sabemos que nosotros nacemos, inmediatamente ya tenemos una religión, ¿cierto? Una religión, un partido político, el de nuestros padres, y así a su vez se ha venido eso enseñando de generación tras generación. Entonces, por nuestros patrones culturales, ese ser que hemos creado o esa imagen que hemos creado, pues es falsa y muy débil. Por eso es que es dubitativa, por eso es que siempre duda, por eso es que siempre está buscando, digamos, la verdad, porque sabe que dentro de él contiene una sabiduría maravillosa que no corresponde, o sea, que entra como en esa controversia. Así es, Susana, es que si nosotros nos colocamos, digamos, a ver y a pensar todo lo que en el entorno se mueve, o sea, nosotros, digamos que cuando estábamos pequeños nos enseñaron, o sea, ciertas condiciones, ciertos comportamientos. Usted no puede ser así, usted no puede ser como su papá, como su mamá, pero entonces ahí ya viene como ese condicionamiento. Por eso se habla de la mente y de la razón, porque entonces la mente es la que tiene esas memorias guardadas, pero entonces viene la razón de que es, por eso es dubitativa, porque siempre nos estamos preguntando, ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy? O sea, ¿qué voy a hacer sabiendo que en ese proceso, digamos, de crecimiento y de desarrollo es donde vamos guardando toda esa información que, como lo hablábamos ahora, por cultura, por filosofías, por aprendizaje de los padres, han inculcado y han, digamos, programado una falsa imagen. Entonces me parece muy importante lo que estamos hablando, porque acá vamos a ver el desarrollo de todos esos 7 niveles de interpretación, y que en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por esos 7 niveles. Claro que sí, y desde ese enfoque darnos cuenta que, digamos, el mundo, los paradigmas que se han generado en la parte externa nos han mostrado es afuera, cuando realmente el trabajo que hay que hacer es desde la parte del espíritu, la parte interior, que es el trabajo que realmente nosotros venimos a recordar, cómo funciona, qué hay que hacer, y como decía Nancy ahorita, de dónde vengo, para dónde voy y quién soy. Reconocer esa identidad
que cada uno tenemos es maravilloso para poder reencontrarnos con realmente el ser que cada uno tenemos, desenfocándonos de toda la información que nos han metido, toda esta información falsa que se encuentra en la parte de afuera del mundo. Entonces, esto nos sirve para empezar a comprender, porque a nosotros se nos dio unas leyes maravillosas, y es el amor y la comprensión. Entonces, acá empezamos a comprender que entonces nosotros actuamos desde nuestros patrones culturales y los patrones que hemos aprendido desde pequeños. Entonces, desde que empezamos a comprender estos dos niveles que nos hablan acerca de la mente, nos da para empezar a romper paradigmas, como lo decía Felipe, porque yo empiezo a comprender que el otro no me está atacando a mí, ¿cierto? Sino que él está actuando desde sus patrones culturales, o sea, desde sus memorias aprendidas, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que vamos a justificarlo, pero es que cuando yo comprendo, me lo dejo de tomar personal. ¿O ustedes qué opinan? Así es, Susana, incluso podemos, o sea, es que es muy bonito cuando empezamos a reconocer y a comprender cómo funcionan las leyes eternas, porque estamos hablando de la mente y de la razón, pero como es un depósito de memorias que ya está ahí guardado de todas las experiencias vividas, entonces a mí me encanta decir, hagamos un ejercicio, cuando uno, digamos, tiene una discusión, digamos, con la pareja, entonces yo le digo, no, yo no le voy a decir que me perdone porque es que yo tengo la razón, y él estará pensando en el momento también que él no me va a hablar porque él tiene la razón. Entonces por eso la razón es duditativa, porque siempre estoy a la defensiva de que el otro tiene que pedir perdón o disculpas, porque está digámoslo así, como decías ahora, como una barrera de que no deja pasar a esa parte de la comprensión. O sea, a mí me parece tan importante nosotros poder reconocer esa es de lo que estamos hablando, de la mente y de la razón, porque entonces cuando llegan esas experiencias vividas, y que todos lo hemos vivido, llamémoslo en el trabajo, en el estudio, en una universidad, en el colegio, cuando nosotros comprendemos estas leyes, yo digo que no habría tanta desarmonía, tanto juzgamiento, sino que habría más comprensión, como lo que estás hablando, Susana, porque yo me coloco en la posición de la otra persona y yo digo, puede que él sea así por lo que, digamos, en su patrón cultural y en sus memorias tiene, pero qué rico yo poderle también compartir a la otra persona que ese comportamiento no es por parte de él, sino nosotros sabemos de la incidencia que tenemos en este momento, pero todas las herramientas que entregamos acá es para eso, para hacerlas vivas. ¿Qué opinas, Felipe? Sí, no, y a propósito de eso que hablas, digamos, uno escucha mucho a la gente cuando habla con ciertas personas que nos dicen, es que hay que colocarme en los zapatos del otro, y es darnos cuenta cómo funciona, lo tocaba ahorita Susana, el amor y la comprensión. Yo ya tengo unas memorias vividas de ciertos comportamientos y cierto aprendizaje que he tenido en la vida, pero que de ahí es el momento de comenzar a analizar, porque esto que estamos hablando el día de hoy son herramientas de cómo funciona desde el espíritu, no de lo de afuera, sino cómo debemos aplicar y cómo estar apercibidos de la información que tiene el otro hermano, mi hermana, mi compañero del trabajo, la gente de la familia, la gente en cualquier lugar donde yo esté. Entonces es aprender a comprender cómo funciona, cómo identificar, darnos cuenta que él tiene un paradigma o una información muy clara, y nosotros saber identificar, no ponernos como al contexto de que tengo yo la razón y él tiene su razón, entonces vamos a estar confrontándonos totalmente. No, es saber identificar y comprender a esta persona. Por eso es en el momento de la aplicación que cada uno tengamos acerca de esto que estamos hablando en el día de hoy. Y entonces allí vamos a empezar a comprender que no todos interpretamos de la misma manera. Apenas estamos acá tocando dos condiciones, ¿cierto? Y dos niveles. Entonces, cuando la otra persona se queda en sus patrones culturales, o es que eso es lo que yo aprendí, eso es lo que yo soy y punto. Eso no, es que si usted me conoció así es porque así soy yo, ¿cierto? Entonces, cuando se queda ahí y se pone esa barrera, vamos a empezar a comprender que esa persona o ese espíritu está en estos dos niveles
de interpretación, ¿cierto? Entonces, eso nos va ampliando esa comprensión de decir, bueno, esa persona está en estos dos niveles, entonces yo no me voy a poner en contienda, debo de comprender y antes darle y extenderle esa mano de esperanza de que si se queda como es, pues vamos a ver que no va a terminar, o sea, no va a tener un buen resultado, porque eso nos da y eso nos abre a las tres que siguen del espíritu, ¿cierto? Porque siendo que esas memorias son tan importantes para nosotros, porque es que eso, nosotros estamos hechos, son de esas memorias, ¿cierto? Pero entonces aquí empiezo yo, bueno, es que acá todos tenemos memorias culturales, claro. O sea, el patrón cultural, la creencia, todo, porque no estamos exentos de eso. Pero empezamos a hacer un trabajo de caer en cuenta o en esa conciencia de que como íbamos, no íbamos muy bien, o el resultado que íbamos a obtener no iba a ser como el más ideal, ¿cierto? Porque vivíamos, en la introducción nos hablaban de ciertos comportamientos que se mueven en el mundo, el chisme, la violencia, el vicio, el odio, la ira, el crimen, ¿cierto? Entonces hicimos un par y dijimos, esto a mí no me va a llevar por un buen camino, ¿cierto? Entonces empezamos a reflexionar de que debíamos de dar un cambio. Y eso nos da paso para que nosotros podamos interiorizarnos al espíritu, porque es que el espíritu es el que aprende para poder ascender. Es que incluso Susana, como venimos en el diálogo, o sea, yo me colocaba pues como acá a pensar y a rememorar todo lo que nosotros traemos como de memorias, y todos lo hemos vivido. Ustedes que están allá, que nos están viendo y escuchando, han vivido situaciones que uno se pregunta, ¿yo por qué soy así? Y de pronto podemos llegar a hacernos esa pregunta, es que como mi mamá, como mi papá es, digamos, fue toma trago, entonces yo tengo que ser así. Entonces es como seguir como ese patrón que tiene el papá o la mamá, o no, es que como decía ahora Susana, es que usted me conoció así de mal genio y así soy yo y no tengo por qué cambiar. Entonces, ¿cómo puedo yo decirle a la otra persona que se debe ajustar a como yo soy, sabiendo que llega, o sea, todos en algún momento de nuestras vidas llega, digámoslo así, como un pare o un alto en el camino, que uno dice, lo que yo estoy haciendo no está bien hecho. ¿Por qué? Porque me ha traído unas consecuencias, porque si nosotros nos colocamos a ver en el momento de un comportamiento, usted trae, digamos, esa causa, pero esa causa trae un efecto. O sea, si yo estoy haciendo algo malo y más adelante me sucede, tengo una situación difícil, yo debo que evaluarme y decirme, si yo estoy viviendo eso es porque no he actuado de la mejor manera. Ahí es donde yo digo, ese pare y ese alto en el camino es donde uno ya entra a la conciencia, de que no es como hacer todo en automático, de que yo hago muchas cosas en el transcurso del día o de la semana porque me toca, más no porque soy consciente de lo que estoy haciendo. O sea, entonces muy, muy, muy importante lo que nosotros estamos hablando acá, porque siendo que somos todos, estamos unidos por esa fuerza del corazón, somos, digámoslo así, como hermanos, cada uno debe estar viviendo sus experiencias, sus vivencias, su aprendizaje individualmente, siendo que somos, digamos, una unidad, pero cada uno vive de acuerdo a todo ese patrón cultural, y llega el momento que uno dice, yo tengo que, digamos que está conectado a ese sistema, pero llega el momento al que uno se tiene que desconectar y conectarse al corazón. A propósito de lo que dice Nancy, yo hablaba con alguna persona acerca de eso, de los comportamientos y las situaciones que siempre le pasaban, y él me decía, es que yo nací así y así voy a morir. Entonces mire que siempre están como cerrados a un cambio, a una transformación, porque el mundo afuera lo muestra de esa manera, cuando realmente nosotros debemos de interiorizar toda la información que nos llegue y que nosotros podemos cambiar. Ya nosotros de alguna manera ya la hemos hecho en cierta información que hemos recibido y la hemos aplicado en nuestras vidas,
y ese es el proceso que nosotros llevamos y es el que nos da ese impulso para el avance de nuestro espíritu, que en anteriores programas he hablado acerca mucho de esta información, del pensamiento, cómo funciona, y mirando todo, digamos, lo del día de hoy, todas estas memorias, el archivador que tenemos, nosotros podemos cambiar toda esa información, y como decía Nancy ahorita, si mi papá fue alcohólico y entonces yo tengo que ser alcohólico, no. Es un momento donde nosotros debemos darnos cuenta cómo funciona y que no es así. Nosotros podemos replantear, cambiar el pensamiento y darnos cuenta cómo funciona. Y cambiar toda esto es una reeducación, como nos decía en uno de los anteriores programas José Delis, porque nos estamos reeducando. Con toda esta información nos estamos reeducando, tenemos memorias, pero que las podemos cambiar para que se vea un avance claro, real de nuestro espíritu. Aprovecho para darle un saludo a toda nuestra audiencia que nos ven desde España, México, Costa Rica, Venezuela, desde nuestra misma Colombia. Muchas gracias por estar allí, por todos sus comentarios. Realmente para nosotros es muy importante que ustedes estén allí, porque si no, La Voz de los Corazones no tendría una razón. Porque lo más importante para nosotros es poder llevar esas herramientas que nosotros poco a poco hemos aprendido y que sabemos que dándole aplicación en la vida, pues uno logra un cambio, ¿cierto? Y que realmente lo más importante es que nosotros podamos gestar un nuevo corazón, y por eso es que en el programa del día de hoy estamos hablando de cómo gestar un nuevo ser, empezando a comprender esas dos condiciones de la mente y la razón. Así es. Entonces, como ya sabemos cómo es que se guarda la memoria, y que no solamente se guarda en la mente, sino que cada célula de nuestro cuerpo guarda esa memoria de lo que nosotros hemos vivido, aquí es donde empezamos a reflexionar, bueno, entonces, ¿qué voy a seguir guardando como memoria en mi cuerpo, en mi razón, en mi mente, para poder seguir avanzando? Entonces, todas esas memorias nos llevan a un aprendizaje. Pero ¿por qué entonces será que el espíritu aprende? Es porque tiene esas tres condiciones de las que nos hablaba la lógica de la lógica. Una de ellas, la primera, es inteligencia, voluntad. Y se pregunta el por qué y el cómo. Siendo que la razón también se pregunta el por qué, el tal vez, quién sabe. Aquí el espíritu, en su inteligencia, voluntad, también se pregunta el por qué y el cómo. Así es, Susana, porque todo va concatenado, o sea, siendo que la mente y la razón no son malas, porque cuando ya yo ahora hablaba de la conciencia, y es esa parte, digámoslo así, ese paso que da de esa mente, digámoslo así, de esa mente loca, como la han llamado, o cuando hablan de que, es que la mente tiene poder, o sea, eso ya digamos que es una desconexión ahí que hay, porque no podemos pensar solamente con la mente. O sea, si nosotros nos colocamos a analizar todo lo que nosotros estamos entregando el día de hoy, digámoslo así, es un paquete completo. Entonces, por eso ahí es donde viene la inteligencia voluntad. Esa inteligencia voluntad ya no se pregunta a través de la razón, sino a través de la acción de la voluntad. ¿Qué es lo que hace que haya un cambio o una transformación? Es de que usted coloque la voluntad en acción. Por eso es la inteligencia de la voluntad. Un ejemplo sencillo, si yo sé que yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana y yo digo, hay otros 5 minuticos más. Entonces, esos 5 minuticos más, ahí ya no hay voluntad. ¿Por qué? Porque obviamente me va a coger la tarde y voy a estar más a las carreras. Entonces, cuando yo acciono esa voluntad a mí me impulsa, y ahí es donde se pregunta el por qué y cómo. O sea, ¿cómo lo hago? Es porque se acciona esa voluntad. O sea, es algo muy bonito y es, digámoslo así, un conjunto como de palabras, pero si nosotros nos vamos a la acción y a esa aplicación y nosotros lo hacemos vivo, ya se va a convertir en algo ya más de nosotros, o sea, va a ser parte de nosotros, como esa certeza. Claro que sí, y como decía Nancy, mire que muchas veces uno activa la voluntad y también la concatena con la inteligencia. Digamos, uno muchas veces va a salir y ya en la calle ya uno ya mira y ya hay las nubes,
ya va a ver que va a llover, entonces yo activo la voluntad para salir, pero realmente entonces saco una chaqueta, me coloco un buzo, saco un paraguas para saber y estar preparado de lo que viene. Entonces es el impulso que tenemos nosotros en cuanto al espíritu, es comenzar a preguntarme ciertas situaciones y qué debo hacer para poder afrontarlas. Tenemos que pasar primero por la mente, todo lo que digamos se viene grabando uno a través del tiempo y de las encarnaciones. Se activa digamos esta memoria de la mente, y nosotros en el transcurrir de cada digamos día que nosotros pasamos o cada situación vamos a darnos cuenta cómo funciona, qué debemos hacer, qué realmente tenemos que impulsar, que es nuestro espíritu, activar esa voluntad para poder hacer lo que hay que hacer. Muchas veces, como decía Nancy ahorita, la pereza hace que ciertas situaciones que debemos de pasar no las hacemos, nos relajamos, nos quedamos quietos, ya pasa el tiempo cuando, ya no hay tiempo de hacer las cosas. Por eso mismo, hay que activar la voluntad para poder generar esa inteligencia en cada uno de nosotros, y que todo se da desde el espíritu. Entonces es lo más maravilloso, que estas herramientas que estamos tocando el día de hoy, cada uno de nosotros las hemos puesto en práctica a través de, digamos, de ciertas vivencias de nuestro día a diario. Entonces eso es lo más maravilloso, saber cómo funciona y cómo debe de actuar uno de esa manera. Y es que miren que ninguno actúa, o sea, ninguno de estos 7 niveles actúa por sí solo, ¿cierto? Porque yo necesito tener una memoria para poder aprender, ¿cierto? Entonces, lo primero el ejemplo que nos pone Felipe, para yo poder saber que iba a llover, yo tuve que guardar una memoria de cómo se ponía el cielo, de cómo, si había una nubecita negra, o sea, y eso lo fuimos aprendiendo en nuestro vivir, ¿cierto? Entonces yo ya sé que si hay una nubecita, yo ya aprendí porque guardé esa memoria de que en algún momento podía llover, entonces me tenía que preparar. Por eso es que nos hablan del por qué y el cómo, ¿cierto? También muchas veces vivimos y guardamos memorias y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? ¿Cierto? También me cuestiono yo, bueno, ¿por qué tengo que asumir una verdad que yo en mi corazón siento que no es? O por qué tengo que hacer ciertas cosas que me enseñaron mis padres, pero que yo ahorita no le veo como una lógica, ¿cierto? Ahí es donde entra esa inteligencia voluntad, porque pongo la voluntad con inteligencia de yo decir, bueno, esto sí me va a llevar para algún lado o no. Y ahí es donde entra la segunda, que nos habla de la razón lógica, ¿cierto? Ajá. Porque empezamos a ponerle lógica, o lo que mal llamamos el sentido común. Ajá. ¿Cierto? Entonces empiezo a decir, bueno, retomemos nuevamente la introducción, porque ahí nos dicen que nosotros hemos aprendido patrones adquiridos como el chisme, el odio, el vicio, ¿cierto? Entonces, preguntémonos si eso tiene una razón lógica. ¿Será que es lógico que yo esté hablando de la otra persona? ¿Será que es lógico que yo esté repitiendo un vicio? Porque es que yo me puedo levantar tarde y puedo decir, voy a dormir 5 minuticos más, ¿cierto? Pero ¿qué tan constante soy en eso? Así es, Susana, y mira que a mí me parece tan bonito el diálogo que estamos teniendo, porque mira que nos va llevando como a ese avance espiritual. Mira que ahora hablábamos de la razón, pero como esa razón dubitativa, quién tiene la razón y quién no. Pero acá ya digamos que vamos a ese avance del espíritu, porque el espíritu es el que aprende. Entonces mira qué tan importante esa razón lógica, porque yo ya no me voy a la parte del juzgamiento, sino que me voy a ese amor y comprensión, o sea, a buscarle la lógica a las cosas. O sea, ya yo no voy a pelear, sino que yo voy a comprender, como hablamos ahora, a comprender el comportamiento de la otra persona. Entonces es muy bonito, porque en sí es, o sea, lo que hablamos nosotros acá suena como, digamos, como un paso a paso muy largo, pero si nosotros nos lo llevamos a la práctica y guardamos todas estas herramientas en nuestro corazón, cuando estamos viviendo esa situación, ya sabemos qué vamos a hacer. O sea, ya vamos a esa razón lógica, a ese paso a paso, y a yo poder hacer ese cambio, esa transformación. O sea, es que es lo más bonito de estas herramientas, poderlas hacer vivas. Claro que sí, y como digamos,
toca ahorita Susana, en esta parte de la mente, comienza la razón, pero la razón que se pregunta muchas cosas. Ya aquí en esta parte del espíritu comenzamos a tocar lo que es cómo desde la misma razón, pero ya analizada con lógica, nos ubica qué debemos de hacer, cómo debemos de avanzar nosotros en el espíritu, cómo debemos de asumir las situaciones que se nos presenten, desde qué punto de vista las puedo mirar y darme cuenta cómo lo debo de hacer. Entonces es un enfoque que no es muy difícil, digamos afuera todos los paradigmas y toda la información que nos muestra el mundo nos desubica de lo que realmente es, porque siempre lo que nos muestran es afuera. Por eso la mayoría de la humanidad, o uno alcanza a percibir de la humanidad, se está olvidando del ser por el tener, porque todo está enfocado afuera. Cuando nos damos cuenta realmente que todo funciona desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, ahí es donde debemos darnos cuenta cómo se debe aplicar y que así debe funcionar para que el espíritu comience ese avance y darnos cuenta que así es el trabajo que hay que hacer. Así es muy importante lo que Felipe toca, porque cuando nosotros nos damos cuenta, y esa, digámoslo así, esa es la herramienta que nos deja la razón lógica, nos ubica. Cuando nosotros nos ubicamos, digámoslo así, vamos a esa memoria o a esa mente y cogemos lo que realmente nos sirve, porque al ubicarnos ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar, y ese es el avance que tiene el espíritu. Por eso el espíritu aprende. O sea, mire esa mecánica tan bonita que nos entregan. Y aquí me llega un chispazo. Y es que a medida de que vamos conversando eso, se van contestando preguntas que para el mundo son tan difíciles y que supuestamente no tienen respuesta. ¿Cuáles son? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Entonces mire aquí acá. ¿Quién soy? Soy esas memorias, ¿cierto? Siendo que tengo un origen, pero yo soy esas memorias que voy conformando a través de las vivencias, ¿cierto? Entonces, ¿para dónde voy? Es cuando ya me estoy ubicando con esa razón lógica, qué es lo que, bueno, yo qué voy a hacer, qué es lo que estoy guardando y para dónde me quiero dirigir. ¿Será lo que estoy haciendo me está llevando para dónde quiero ir? ¿O definitivamente tengo que hacer un pare y una reevaluación de lo que necesito hacer? Porque aquí también nos llega el tercer nivel del espíritu, y es que es el conocimiento de lo absoluto, que nos da es hasta dónde puedo llegar, o sea, hasta dónde llega todo lo que yo puedo aprender a través de esa inteligencia voluntad, de la razón lógica y cuánto me puedo expandir. Claro, Susana, y mire que, como nos dice esta tercera parte, conocimiento del absoluto. Entonces, ¿cómo darnos cuenta todo lo que hemos grabado como memorias, pero enfocados a la luz o a nuestro espíritu, puede hacer que nosotros avancemos? Porque mucha de la información que nosotros tenemos de afuera no nos hace avanzar, nos hace estancar, no nos deja que nosotros aprendamos realmente como debemos de aprender. Desde esa parte se enfoca cómo nosotros tenemos que trabajar. Entonces mírese que en el conocimiento del absoluto, uniéndose a las otras dos, que son las que nos dan el avance para que el espíritu aprenda, nos da ese enfoque de cómo debemos trabajar. Entonces, Susana tocaba ahorita esta parte que muchas veces, 5 minuticos tarde, o Nancy también lo tocaba, porque mi padre, entonces, ciertas situaciones que uno ve enfocadas en la vida, piensan que eso no tiene un cambio, no se pueden transformar, o usted tiene que ser así porque eso fue lo que usted le enseñaron. Realmente no es así. Es el momento en que nosotros nos demos cuenta cómo debemos de cambiar, qué debemos transformar y estar apercibidos, porque este es un trabajo de día a día, de minuto a minuto, de segundo a segundo, siempre estar dándonos cuenta cómo funciona y mirar que en esa medida que nosotros vamos haciendo esa transformación y vamos cambiando, digamos, esas memorias que no nos conectan a la luz, o que nos desubican de lo que realmente es, entonces estar más apercibidos y
siempre en la transformación de lo que hay que hacer. En esa medida que yo me voy cambiando y me voy transformando, muchas veces la gente que está alrededor de nosotros comienza a darse cuenta qué es lo que comienza a funcionar dentro de nosotros, y es que cambiamos ciertos comportamientos, ciertas partes de las que digamos hacía comúnmente, pero cuando comienzo a cambiarlas los demás se dan cuenta de cómo funciona, y así debe de ser. En ese aprendizaje, cómo yo a los demás le puedo replicar para que ellos hagan su transformación, porque uno muchas veces habla con la gente y dice, no, pues que yo soy así y así voy a morir. O loro viejo no aprende a cantar, ¿cómo es? Eso, entonces mire cómo desde esa parte nos han creado esa falsa realidad de cómo funciona, y que debemos tener un enfoque realmente desde nuestro corazón. Todo funciona desde nuestro corazón, porque a pesar de que todas las memorias que nosotros tenemos, que están aquí enfocadas, siempre hay un sentir desde el corazón, y ahí es donde comienza ese avance de cada uno en el espíritu, y entonces es donde nosotros debemos de darnos cuenta cómo funciona. No es difícil, es solo está en la aplicación y en el conocimiento del absoluto, como nos dice ahí, que es de toda esa información que va enfocado en la luz para que nosotros podamos hacer el trabajo. Bueno, en esta parte entonces también podemos mirar que el conocimiento de lo absoluto, si nosotros nos colocamos a ver, son memorias que ya están ahí guardadas. O sea, ahora hablamos que esa mente está acá ya llena de conocimiento, pero cuando llegamos a ese conocimiento de lo absoluto es cuando ese espíritu que está aprendiendo va más allá. O sea, no se queda solamente con lo que ve afuera, sino como a Felipe lo hablaba ahora, o sea, ya entramos a hacer esa implosión de la cual nosotros en uno de nuestros programas también lo hablamos, que nosotros como esos seres de vida luz debemos implosionar. Entonces ahí es donde nos unimos a ese conocimiento de lo absoluto, porque esa memoria ya está ahí guardada, y lo que hace el espíritu, que es el que aprende, es coger de esa memoria, ese conocimiento de lo absoluto, para traerlo a ese cambio, a esa transformación. O sea, es digamos un paso a paso, y de pronto se puede ver como muy lejos, pero yo digo, en ese cambio, esa transformación que cada uno de nosotros va haciendo en ese día a día, nos vamos a conectar con ese espíritu y esa memoria del conocimiento absoluto que nos trae esa memoria viva y de luz para nosotros cada día poder estar en ese ascenso espiritual. Y es que aquí también tenemos que tener en cuenta que la sabiduría siempre, o sea, la sabiduría se da es cuando yo aprendo, claro. ¿Cierto? O sea, no nos quedemos de que, bueno, es que si Susana era una mujer chismosa, pero yo caí en cuenta, o sea, miren pues cómo va funcionando estos 7 niveles del intelecto humano. Yo caí en cuenta de que yo era chismosa por mis patrones culturales, ¿cierto? Ajá. Ahí ya se aplicó, digamos, esos 2 primeros niveles de la mente y la razón, ¿cierto? Sí. Pero yo me empecé a preguntar, bueno, pero ¿por qué tengo que seguir continuando con esa tradición, entre comillas, sí, del chisme? ¿Por qué tengo que ser una mujer chismosa? Bueno, porque soy una mujer chismosa. Entonces comprendo de que es que fue un conocimiento o una memoria adquirida, ¿cierto? Entonces ahí pongo mi inteligencia voluntad para yo decir, venga, eso no va a ir conmigo, y empiezo a poner a voluntad de que cada vez que alguien quiera venir a contarme un chisme, yo diga, no, eso no es conmigo, o yo estoy realizando ese cambio, no lo escucho, o simplemente me alejo de las personas que lo hacen, ¿cierto? Eso me hace ubicarme, o sea, poner como esa razón lógica de decir, bueno, esto no me va a llevar para ningún, como decimos aquí en Colombia, eso no me va a llevar para ningún Pereira, ¿cierto? Entonces, empiezo yo a empiezo a aprender. Ahí es donde me llega el aprendizaje de que yo no debo de ser chismosa, de que eso me hace daño, de que eso no solamente le hace el daño de la persona implicada, sino que también a mí me hace ese daño y que se me puede devolver, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, como yo ya aprendí y ya de eso se me vuelve esa ya es una memoria que queda grabada. Entonces, no queda grabada como ese
en esa mente temporal, sino que ya queda grabada como el Memoria. conocimiento de lo absoluto, Claro. como una sabiduría de algo de luz que me impulsa, ¿cierto? Por eso es que miren que se van engranando, Claro. ¿cierto? Y ahí queda también esa memoria indeleble, por eso queda ahí como tan guardada, que entonces ya no es tanto afuera sino hacia adentro, porque como esa memoria ya quedó guardada en ese corazón, entonces cuando, el ejemplo que vos colocas, cuando alguien viene, digámoslo así, a dañar el proceso que yo estoy haciendo y yo mismo coloco ese par, ese alto en el camino del cual yo hablaba ahora, entonces ahí viene, porque ya como esa memoria quedó ahí grabada indeleble, ahí es donde viene ese conocimiento de lo absoluto, porque como el espíritu es el que aprende, entonces ahí mismo sale a flote como yo no puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo. Entonces mire que a medida que se va haciendo ese trabajo, ese cambio, esa transformación, ya no son esas memorias que estaban por allá, y Felipe ahora lo hablaba, es que en ese momento, y el llamado para todos, es a esa reeducación. José Delis no lo habla, esa reeducación planetaria, y que cada uno, a medida de ese cambio, esa transformación, yo, por mi cambio y por mi ejemplo, puedo también hacer el llamado a las demás personas a hacer ese cambio. Claro que sí, y tocando también desde esta parte del conocimiento del absoluto, digamos, yo hablaba con alguien y él me decía, es que si yo me encuentro un dinero en la calle, yo sé quién es, yo me lo llevo. Entonces mire qué memoria es la que tiene grabada, y que esa memoria se puede, digamos, cambiar, se puede transformar. En ciertas situaciones yo me he dado cuenta de cómo funciona. Ese, digamos, era un paradigma que yo tenía, digamos, desde pelado. Me encontraba cualquier cosa y bueno, entonces era para el bolsillo, así yo supiera de quién era. Pero cuando yo me doy cuenta y, digamos, tocamos el conocimiento del absoluto, de que sé de quién es, y si no sé de quién es, averiguo y confronto, y le doy esa información, mira, esto se te cayó, esto es tuyo. Ahí el espíritu comienza ese aprendizaje, borrando esas memorias que traía yo como paradigma, que lo que me encontraba, eso era algo normal y que yo me lo podía llevar o me podía yo quedar con él. Al hacer yo, digamos, este trabajo de reconocer de quién es lo que me encuentro, o que sé de quién es, esa transformación da un avance para que mi espíritu siga ahí levantándose y dándose cuenta de cómo debe de ser la reeducación que de pronto hablaba ahorita, que tocamos ahorita con lo que nos habló en alguna charla José Delis. Entonces mire que ese aprendizaje es muy fácil, no sabemos cómo utilizarlo, pero digamos en este programa se están tocando partes de cómo se debe de hacer, cómo funciona, y que la aplicación es muy fácil, no hay que ir muy lejos, hay que ir dentro de nosotros, darnos cuenta cómo funciona el pensamiento y cómo lo debemos hacer. Y que no hay como que, no, es que usted aprendió hasta aquí y ya, no. Por eso acá nos dice, ¿y hasta dónde llega? Todo el aprendizaje y toda la sabiduría que usted desee guardar, eso lo puede hacer. Por eso es que el espíritu no se puede medir, porque está en base a la sabiduría que nosotros vamos guardando. Entonces acá vamos empezando ya a entrarnos a lo que dice el alma, porque el alma sabe. O sea, el alma, como lo hemos tocado en muchos de los programas, es donde están esas memorias de lo verdadero, esa memoria original, esa memoria que nada ni nadie, ni por más vicios, ni esas memorias que no son tan agradables pueden borrar, ¿cierto? No pueden borrar esa memoria original que nosotros traemos. Y nos trae dos niveles con ella, y es la primera, la lógica de la lógica, a donde se pertenece, que es la ley de pertenencia, o sea, donde yo me ubico, donde pertenezco, que pertenezco a la ley, que pertenezco a la luz, que soy mucho más grande que esas memorias patronales que hemos adquirido, va mucho más allá ese origen universal. Entonces nos pone la lógica de la lógica y nos habla también de la intuición verbo, que es
la que intuye y siente la verdad, que la mente y la razón, la inteligencia, voluntad, el conocimiento de lo absoluto, la razón lógica y la lógica de la lógica son, ¿cierto? O sea, lo empieza a comprimir y empieza a hacer empieza la intuición. Claro que sí. Entonces, mire que ya tocamos ya esta parte de que nos conecta con el alma. Y el alma, ¿con qué va ligado? Va ligado a este sentir del corazón, donde ya ahora, digamos, cuando hay algo que pasa, la mente tiene esa memoria y recibe, y son patrones o situaciones que ya hemos aprendido. Pero mire que ya cuando comenzamos a tocar esta parte del alma, es un sentir del corazón. A mí me llama mucho la atención algo de una investigación de los médicos, donde nos hablan de que el corazón tiene neuronas aparte diferentes al cerebro. Entonces nos quiere decir que el corazón tiene un sentir, que ahí es donde habita el Padre, ahí es donde se genera esa fuerza de la cual nosotros tenemos que estar enfocados para el aprendizaje que debe tener nuestro espíritu. Entonces es algo muy maravilloso, me da mucha alegría tocar esta parte, porque es que ahorita viendo la humanidad como tal, el corazón de muchas personas se está enfriando, pero es por eso, porque ya ahora no sienten el corazón, o la única manera de sentir el corazón, no darse cuenta cómo funciona, es cuando tienen problemas, es cuando hay un error o algo que falló. Entonces ahí es donde comenzamos, o que nos sentimos enfermos. Pero cuando comenzamos a identificar que en el alma hay un poderío muy grande, hay una fuerza, que es la que hace que nuestro espíritu siempre está en ese aprendizaje diario, por eso muchas veces nos damos cuenta cómo la mujer, a través de ese poderío que tienen como ese sexto sentido de adelantarse a ciertas situaciones. Muchas veces pasa con los hijos, las mujeres o las madres saben que, digamos, el hijo le pasó algo, o si va a salir llegan y le dicen, no salgas, porque ahí hay algo donde nos conecta con los anteriores niveles que hemos tocado, y que la certeza se encuentra dentro del corazón, que es lo más hermoso que debemos de comenzar a comprender. Claro que sí, si nosotros nos vemos el paso a paso que estamos, digámoslo así, siguiendo, ya cuando llegamos al alma, y lo que Susana nos decía, el alma sabe, entonces nos vamos a esa memoria, o sea, a esa conciencia, esa fuente de vida, llamémoslo así, porque ahí es donde el ser, o sea, nosotros como hombres nos reconocemos, esa es la pertenencia de nosotros, esa es la vida luz de nosotros, por eso el alma sabe, o sea, digámoslo así, el alma nos conoce, el alma del Padre, y que no, en algún momento, rememoremos, tuvimos acá a Adolfo nos dio ese regalo tan maravilloso de tenerlo hablando del alma, y él nos hablaba de que estaba el alma del Padre, que está ahí guardada, pero que nosotros como hombres y como ese ser debemos gestar nuestra propia alma. Entonces uno diría, pero entonces ¿cómo será eso? ¿Cómo funciona? Entonces ahí es donde viene esa herramienta que nos están dando, que está el alma del Padre ahí dentro de nosotros, o sea, digámoslo así, esa luz que está en el corazón, y es el alma que cada uno de nosotros vamos gestando, porque yo no voy a cambiar porque Felipe me dice, es que usted tiene que cambiar, no, o yo le voy a decir a Susana, usted tiene que cambiar, porque yo miro a ver usted de qué está hecha, no, el alma sabe, el alma lo reconoce a uno reconoce al alma, y ahí es donde se empieza a gestar ese nuevo ser. Mira que todo va muy concatenado a lo que estamos hablando el día de hoy. Mire que es gestando un nuevo ser, los 7 niveles del intelecto humano, o sea que ahí es donde viene, cuando yo gesto mi propia alma, ahí es donde yo me reconozco, y ahí es donde viene esa resurrección. Porque yo también me hacía una pregunta en estos días,
de que estábamos caminando y uno muchas veces, digámoslo, en el bus, en el metro, que tiene como esa oportunidad de poder mirar a las personas y uno ve como esas personas como en medio de su afán, de su angustia, de pronto de dolor. Entonces uno poderse conectar a esa alma es poder reconocer al otro y saber las necesidades que cada uno tiene, o poder, digamos, quintasenciar el agua, el sol, el aire. O sea, es que ahí es donde nosotros nos venimos a reconectar con el alma del Padre. O sea, cuando reconocemos la luz que hay dentro de nosotros y también reconocemos la luz que hay dentro, o sea, que hay en todo lo que nos rodea, tanto nuestros hermanos como la naturaleza. O sea, es algo que acá lo estamos hablando, pero cada uno de nosotros lo hemos vivido, lo hemos sentido, y es algo que, o sea, en palabras nos queda corto. ¿Cómo, digámoslo, desglosar el alma? O sea, es que el alma cada uno sabe que está ahí, y es algo muy maravilloso, porque sabiendo que ya vamos en este paso a paso, y llegar al alma es como yo saber que tengo una fuente de vida, luz dentro de mí, pero que no sé cómo funciona, cómo se hace. Pero mira que acá nos están dando unas herramientas muy, digámoslo así, fáciles para nuestro diario vivir, porque están ahí guardadas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Todo esto, el paso a paso, para poder llegar al alma del Padre y gestar mi propia alma. Claro que sí, y mire que ahí toca algo muy importante, digamos, esta parte del alma, que es la intuición verbo. Ya ahora nos damos cuenta, digamos, en ciertas situaciones me ha pasado, donde yo le contesto mal a alguna persona o a un compañero, pero ahí mismo el corazón llega y me da como ese mano, disculparte, ve y le decís a tu compañero que fallaste. Entonces hay algo, hay un sentir, que es esa conexión que tenemos nosotros dentro de nuestro corazón, que es esa conexión con el Padre, y que si yo hice algo malo, es reconocerlo y, digamos, acceder a hacer esa acción, a ir a hablar con mi compañero, o independiente, con donde estemos, o que de pronto hayamos cometido un error, alguna situación, debemos de hacerlo de la mejor manera, ir a pedir perdón. Pero ¿qué nos ha enseñado el mundo? Que no, que es que yo tengo la razón y él tiene la razón, entonces que me pida perdón, o que yo no voy a ir a pedirle perdón, porque es que así no funciona. O eso es lo que nos han metido en la cabeza. Cuando realmente reconocemos que la conexión está en el alma y que ahí hay una conciencia, y que esa conciencia depende de lo que yo haga, se va a dar una fuerza dentro de nuestro corazón y un avance de nuestro espíritu, porque ese es el aprendizaje que cada uno vamos teniendo, y es esa información de cómo debo hacer las cosas, y de las situaciones que se me presenten, cómo debo de actuar. Entonces eso es lo más claro, ejemplo sencillo de cómo funciona dentro del día a diario. Entonces vamos a mirar que acá, siendo que todo es un paquete, ¿cierto? Porque es que la mente, nosotros no podemos tener a un lado la mente, el otro el espíritu, el alma, ¿cierto? Sino que todo va pues en un mismo cuerpo. ¿Y cuál es este que nosotros tenemos de carne y de órganos y todo? Por eso es que hemos también dado esas herramientas para poder empezar a aprender a cuidar nuestro cuerpo físico, desde la alimentación, desde la parte de cómo sanar este cuerpo, porque es que sin este cuerpo, ¿cómo vamos a poder aplicar todo lo que el día de hoy hemos hablado, ¿cierto? Entonces, acá vamos también a empezar a comprender que no todas las personas del planeta Tierra están en sus 7 niveles de interpretación, ¿cierto? Sino que unos de pronto se quedan en la mente, otros están apenas aprendiendo cómo a soltar muchas situaciones de sus vidas para poder acceder al alma, ¿cierto? Eso es un trabajo de conciencia y es muy individual, porque algo tan maravilloso que nos dio el Padre es nuestro corazón único, ¿cierto? Siendo que todos tenemos un corazón, pero yo soy el que gesto el mío. Felipe gesta el de él, Nancy gesta el de ella. Y allí también se tumban los juzgamientos, las etiquetas de que es este, o este me hizo, este no me hizo. Entonces,
Basado en estos 7 niveles de interpretación me va a dar más comprensión de que no todos interpretamos de la misma manera, no todos pensamos de la misma manera y no todos experimentamos de la misma manera, porque ya hemos hablado en algún momento que tuvimos a Gabriel Mauricio hablando de la causa y el efecto, ¿cierto? Que también las situaciones que me pasan pues son efectos de causas que yo he provocado, como también nos lo mencionaba Nancy. Entonces, estos 7 niveles del intelecto humano me van a dar más comprensión hacia la ley. De no decir, ay, no es que esto me está pasando, yo tan de malas, o siempre me pasa lo mismo. No, es que analice, pare, qué es lo que la ley le quiere decir o qué es lo que mi espíritu necesita aprender para poder seguir avanzando. Claro, Susana, y el ejemplo más hermoso que podemos tener es, coloquémonos a ver un niño. O sea, un niño cuando nace, o sea, uno lo arrulla y ahí está. Y cuando empieza a dar sus primeros pasos, no va a caminar inmediatamente. O sea, mire que todos necesitamos tener, digámoslo así, esa madurez en el espíritu para nosotros poder comprender estos 7 niveles de interpretación. Entonces yo por eso digo, el ejemplo más claro es un niño, porque a nosotros para poder comprender es a medida de ese aprendizaje, de esas vivencias, de esas memorias, y poder llegar al alma es, digámoslo, como decías, es un paquete completo, pero yo no puedo, digamos, tener la mente y la razón y llegar al alma, no, todo es de acuerdo a lo que yo, como Nancy, como ser, como espíritu, le pueda entregar a las demás personas y lo que yo tenga guardado. Porque de eso se trata. O sea, cuando yo conozco, lo hablamos ahora, no entramos a juzgar, sino a comprender y a poder ayudarle al otro, porque es muy fácil decir, no, es que yo no lo voy a ayudar porque me cae mal, pero entonces mira que ahí, en qué parte se quedó, en la mente y en la razón. O sea, no le dio la oportunidad al espíritu de conocer a la otra persona y poder ayudarlo para avanzar en su espíritu individual, pero también poderle ayudar a ese espíritu que, digámoslo así, está perdido y no sabe cómo funciona la ley. Entonces a mí me parece que es muy, muy hermoso, porque todo viene entrelazado y es un aprendizaje. O sea, es un aprendizaje y cuando llegamos a esa intuición verbo, que si nosotros nos colocamos, a ver, digamos que se compenetra todo este conocimiento, esta sabiduría y llega al verbo. O sea, ¿qué es el verbo? La vida. Yo ahora les decía, cuando vamos en el bus, en el metro, en tantas situaciones de la vida que nosotros nos colocamos a ver a las personas como tan desconectadas, y cuando nosotros nos conectamos realmente al alma, es donde digamos que nos devuelven la identidad. O sea, es donde nosotros le encontramos el sentido a la vida. No es solamente la vida de que yo me levanto, voy al trabajo, o sea, lo hago mecánico porque lo tengo que hacer, porque tengo que pagar un arriendo, unos servicios y tantas cosas, digamos, en cual nos han encasillado. Pero cuando yo voy a esa intuición verbo, o sea, me conecto al alma, yo puedo estar haciendo todo lo que estamos hablando en este momento, pero lo hago desde la parte consciente. Sí, me hago entender. O sea, es algo tan hermoso, porque nosotros, todos ustedes también lo han vivido y lo han sentido, ya ahora lo tienen, digámoslo así, más claro, y digámoslo así, más, o sea, muy claro, porque ya sabemos cómo funciona, que está dentro de nosotros y no afuera. Ahora hablabas, Susana, de algo tan importante como es esas experiencias vividas, y estos 7 niveles de interpretación no es que alguien interprete más o menos, sino que de acuerdo a lo que yo, o sea, la necesidad, porque acá hemos hecho la invitación. Acá podemos hacer muchos programas y muy maravillosos, pero la gente, ustedes, los corazones dulces que están ahí sentados, no se van a quedar solamente con el programa. Me imagino que ustedes van, investigan y lo comprueban. Entonces mire que de eso se trata el conocimiento, y de eso se tratan estos 7 niveles de interpretación, porque a medida que cada uno va investigando, entonces el conocimiento se va expandiendo
y cada uno va haciendo un cambio y una transformación. ¿Qué les parece? Sí, Maravilloso. y mire que de esto que acabas de hablar es reconocer nuestra identidad real, que venimos de la luz, que cada uno dentro de su corazón tiene esa fuerza y ese poderío, que los paradigmas y las situaciones del mundo nos han alejado de lo que realmente es. Entonces, darnos cuenta que cada vez que nos conectamos al alma, hay algo maravilloso, y es entrar en conciencia de todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Entonces, siempre en el cambio, en la transformación que tengamos de todo lo que suceda, hay un aprendizaje y un avance en nuestro espíritu, que es lo más reconfortante para cada uno de nosotros, que digamos, sabe qué tiene que hacer y que mediante estas herramientas comenzar a practicar y hacer en el día a día. Entonces, siempre cuando yo estoy conectado o tengo el sentir del corazón, hay una fuerza muy grande que es la que me va a impulsar y que debe saber qué debo hacer. Eso es lo más maravilloso, que en ese aprendizaje que tenemos cada día hay una alegría y se reconforta nuestro corazón, y que esa fuerza la tiene todo el mundo, pero que debe enfocarse realmente en cómo debe ser, y que viene unido a todos estos 7 niveles para gestar el ser. Y también darnos cuenta que hay una palabra que se ha tocado en muchos programas, que es el yo soy, y es esa fuerza del Padre dentro de mí, porque afuera, como nos han mostrado el yo soy un ingeniero, yo soy un abogado, yo soy tal. Entonces todo el enfoque del yo soy es afuera, cuando realmente el yo soy es identificar el poderío que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón, conectado al alma, pero trabajando con todos estos niveles, y que los niveles no son difíciles, cada uno sabe identificar y cómo debe de hacer para que su espíritu pueda lograr ese avance que cada uno espera, y que no tiene que buscar afuera, lo tiene que buscar es dentro de cada uno. Eso es lo más maravilloso, que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, son situaciones y cosas que tiene que estar uno muy apercibido de cómo funciona y qué se debe de hacer. Entonces es maravilloso que en el día de hoy, pues con lo que hemos conversado, pues cada uno entre en su propia reflexión de qué es lo que estoy guardando, cómo voy a empezar a cambiar, porque realmente no es cambiar por cambiar, ¿cierto? Y Nancy lo mencionaba, y es poder hacerlo consciente, porque es muy diferente cuando, por ejemplo, eso pasa mucho pues en las relaciones de pareja, ¿cierto? Y es que usted tiene que cambiar, porque es que usted tiene esto, entonces nos sacamos, como decimos, los trapitos al sol. Total. Pero qué tan humilde y dispuesta estoy yo a sacar mis trapitos, porque es muy fácil el del otro, ¿cierto? Pero qué tanto estoy yo dispuesta a bajar el orgullo, la prepotencia, para yo decir, es que también me he equivocado. Ahí es donde entra la comprensión, me he equivocado porque he guardado unos patrones que no correspondían a mi ser original, ¿cierto? Entonces cuando yo ya lo hago consciente, se me va a hacer mucho más fácil. No quiere decir que estoy diciendo que eso es un camino pues ya como muy para fácil, eso, pues. No, pero es el primer paso para yo poderlo hacer consciente, porque la conciencia es vigilante de que si yo ya sé que está mal, ahí empieza, ¿lo vas a hacer? Pilas, pare, mire cómo, o sea, se empieza a replantear. Entonces empiezo yo a conectarme más con mi corazón y a escuchar esa voz dulce, cálida que me dice por el camino que no debo de ir. Y entonces me empiezo a compenetrar, tan maravilloso, con ese ser que yo sí soy, ¿cierto? Y que empiezo a formar. Porque es que cuando acá hablamos de que es un nuevo ser que se está formando, es que el que yo he formado hasta el momento es un poquito defectuoso.
un poquito o un pocote, ¿cierto? Ya acá un pocote defectuoso, ¿cierto? Por todos los errores que hemos aprendido a cometer. Entonces, es maravilloso cuando en estos 7 niveles de interpretación nos ponemos a reflexionar de qué es lo que yo realmente quiero hacer, ¿cierto? Y qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. Entonces, ¿qué tal si vamos entonces como concluyendo? Y porque yo he aprendido mucho hoy, he sacado como todos los programas, les he dicho, siempre me voy muy reflexiva, me voy muy con el corazón también como muy vívido, porque estas son las pildoritas que necesitamos, porque afuera nos dicen, sí, sé positivo y cambie, y siempre, no, es que no es solamente irnos a ese extremo del positivismo, de que sí tengo que cambiar y que todo lo puedo, no, es que necesito las herramientas para yo poder hacerlo, porque allá afuera no nos dicen cómo hacerlo. Claro, Susana, es que cuando hablabas en esa parte, eso no lo han dicho, y ahí es donde viene esa falsa imagen y esa mala interpretación, porque no es de que usted sea positivo y que siempre vaya a mantener de una sonrisa de oreja a oreja, no, es de que yo en mi diario vivir, yo en medio de ese aprendizaje, de esas vivencias, sepa cómo manejar las situaciones. Y el día de hoy nos han entregado unas herramientas, la verdad, muy valiosas, porque siendo que ya sabemos que están ahí, ya ahora en conciencia vamos a mirar en qué nivel de interpretación estoy, si solamente me voy a quedar en la mente y en la razón, si me voy a dar la oportunidad de estar en ese espíritu que es el que aprende, de darme la oportunidad de esa inteligencia voluntad, de esa razón lógica, de ese del conocimiento de lo absoluto. O sea, es ese paso a paso que yo, Nancy, me debo dar ese regalo y esa oportunidad a gestar este nuevo ser, y ahí es donde yo me debo conectar con el alma. O sea, a mí me parece que este programa de hoy fue una herramienta para todos nosotros, porque vuelvo y lo reitero, sabiendo que nosotros sabemos que ya está ahí, pero acá nos están dando las herramientas de cómo lo hacemos. Es como cuando nos entregan una receta, usted le pueden dar una receta y yo le puedo decir, Susana, ve, te voy a entregar una receta para ver cómo te queda un salpicón, pero yo no le estoy diciendo cómo lo va a hacer, no, yo le entrego la receta. Entonces ese es el ingrediente más maravilloso que tenemos acá, o sea, el conocimiento. Nos van a entregar una receta, pero cada uno de nosotros sabe cómo es la preparación. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a esas memorias que tenemos guardadas, a esas vivencias, y a yo poder conectarme con esa conciencia creadora, con el alma del Padre, y poder gestar el nuevo ser, ese yo soy del cual hablaba Felipe. Entonces eso es pues la herramienta que yo me llevo al día de hoy y que cada día voy a ir trabajando, porque es que ese es el llamado y la invitación que nos hacen, de que no solamente cuando estemos conectados en este tiempo-espacio, sino que poder salir a ese, digámoslo así, a ese sistema, como yo lo hablaba ahora, pero en conciencia, de poder hacer ese cambio, esa transformación, y poder llegar a esa resurrección, o sea, a estar vivos, a conectarnos con el alma del Padre y poder llegar a ese verbo. Y antes de que Felipe nos cierre este maravilloso programa con lo aprendido, con la reflexión, con el mensaje que nos quiere dar, les queremos invitar todos los miércoles y jueves, miércoles a las 6:30 de la noche y jueves a las 3 de la tarde, en nuestra sede principal de la Floresta, que es en la carrera 78A, número 4894, a 2 cuadras de la estación Floresta. Tenemos talleres totalmente gratuitos. ¿Hablando sobre qué? Sobre estos temas tan maravillosos de cómo gestar un nuevo corazón. Si ustedes están en otras ciudades, en otros países, y también quieren recibir talleres o unirse a nuestros grupos de estudio,
Pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp 321-870-7814, que allí los estaríamos redirigiendo a su estudio más cercano. Recuerden que allí también, si ustedes están interesados en adquirir el libro de Un Corazón para Dioses, allí también les vamos a dar pues información acerca del libro. Los esperamos. Bueno, como hablaba Susana ahorita, estar muy claros de, digamos, de las herramientas que se nos entregaron hoy y que están en la aplicación de cada uno, saber identificar que hay que cambiar, que hay que transformar y que siempre van todas unidas, pero siempre va a haber un avance en el comportamiento o en las situaciones que se nos presenten. Entonces es de cada uno hacer el trabajo es individual. Cada uno debe identificar cómo hacerlo, qué hacerlo, y que lo más importante, el sentir es conectarnos desde el alma que se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, invitarlos cada 8 días, los sábados a las 10 de la mañana, para que vean nuestros programas, de ahí se nutren y se den cuenta de ciertas herramientas que nos dan para que nosotros apliquemos en nuestro diario vivir, para tener un avance en nuestro espíritu, y que no hay que ir muy lejos, hay que adentrarnos en cada uno de nosotros. Entonces, para cerrar, hay algo muy importante que nos dice: solo aquellos que en lógica hayan logrado mente clara, espíritu vigoroso y alma esencial, caminan en los 49 códigos, llaves o puertas de interpretación, cada uno de los cuales debe ser entendido en los 7 niveles de comprensión. Entonces, dejamos esto como reflexión para un próximo programa. Que pasen un feliz sábado y que estén muy bien. Chao. Chao. Somos la voz de los corazones, hijos del sol con el mensaje de las estrellas. Somos la voz de los corazones, hablando venimos pregonando el amor. Nuestra fuerza es el amor. Somos la voz de la esperanza, en nuestro pecho todo el universo danza. Entregamos desde adentro el palpitar que es puro alimento. Nos invita a sonreír, nos llama a ser feliz. Luz sin fin, la voz de los corazones. Es la hora del decir, del enseñar, del llamar, de la protección. Es la hora de Dios, porque somos la voz